Vaya, entonces, en el material, ya en la página 6, aparece el ejemplo de determinar la derivada si la función es la raíz de x. Entonces, en ese caso, hay que hacer un proceso un poquito más eh, pensado. Lo que realizan acá es, bueno, pues aquí podemos observar el primer paso, determinar qué significa f evaluado en x más h, que sería, ¿qué le hace f a la x? Le extrae la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué le va a hacer f a x más h? Le va a extraer la raíz cuadrada. Ahí tendríamos el primer paso. El segundo paso es determinar la expresión del cociente. Y en este caso, la expresión del cociente nos queda de esta forma. Pero no hay manera nosotros de sacar un factor como un h para poder eliminar. Entonces, lo que se realiza en este caso es multiplicar por un 1 conveniente y realizar el proceso de racionalización. Es decir, como las raíces son las expresiones que no podemos de alguna manera manipular en el numerador, entonces lo que se hace es aplicar la racionalización y de esa forma se obtiene un producto en el cual en el primer factor hay una resta y en el segundo factor hay una suma. Y entonces cuando estamos multiplicando una resta por una suma, se obtiene lo que es una diferencia de cuadrados. Y al obtener la diferencia de cuadrados, se observa que la raíz y el cuadrado en cada una de las expresiones se cancela. Y entonces tenemos ahora una forma más simple y en esta parte sí podemos eliminar la h. Ahí sí se puede eliminar. Entonces, porque esta h está siendo multiplicada por un número 1 que generalmente no se pone, y cuando se cancelan las h, en el numerador me va a quedar el número 1. Y ahora esta expresión es el resultado que obtenemos del cociente, ¿no? Del cociente de eh, la función aumentada en h menos la función dividida entre h. Entonces, luego se aplica la suma. En este caso, acá se aplica el límite para obtener la derivada y sería el límite del cociente y eso sería el límite del numerador, el límite del denominador. En el denominador se aplican propiedades que son la de la función compuesta y la de la constante y se llega a una expresión como la que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacerlo en orden en el iDrew por cualquier cosa. Perfecto. Mamá, mamá, ¿está el programa? Vaya, entonces tenemos la función y ahí vamos a ir desarrollando lo que es los pasos, ¿no? Para que se comprenda. Igual, en la otra forma solo es identificar los pasos, pero es el mismo desarrollo. Nosotros solo para llevarlo en un orden, primero determinamos la función aumentada en h. Eso es equivalente a tener la raíz de x más h. Luego, en el segundo paso, hay que determinar la expresión para el cociente. Vale. Entonces, eso sería igual. Se tiene en la primera expresión lo del paso 1, que sería la raíz de x más h. Y en el paso 2, menos la función, que la función es la raíz cuadrada de x. O esto entre h. Pero
es de recordar que el paso 2 finaliza cuando h es eliminada. De alguna manera podemos sacar factor común para eliminar la expresión. Pero resulta que como aquí tenemos raíces, no podemos, digamos, sacar la raíz de x de factor común porque aquí hay una suma. Entonces se procede a realizar la racionalización. La racionalización sirve para eliminar las raíces. Es decir, esta misma expresión se multiplica por un 1. Y este 1 se escribe de una manera conveniente. Entonces, en este caso, se escribe lo que está en el numerador porque es ahí donde aparece la raíz cuadrada. Y en vez de menos, colocamos más. Y de igual forma, en el denominador. Vale. ¿Qué es lo que se obtiene? Lo que se obtiene es una forma como la siguiente. Se está multiplicando un a menos b por un a más b, porque son las mismas expresiones. Entonces, cuando nosotros tenemos una multiplicación de este tipo, el resultado es una diferencia de cuadrados. La primera cantidad elevada al cuadrado menos la segunda cantidad elevada al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar en esta parte. La parte de arriba nos dice, bueno, tomo la primera cantidad que es x más h y la elevo al cuadrado. Menos, porque es una diferencia, la segunda cantidad que es la raíz de x al cuadrado. Todo esto entre h por esta expresión. Entonces sería h multiplicado por la suma de las raíces. Bueno, entonces esto ayuda a entender por qué es que se simplifican, ¿no? Es decir, se cancela el cuadrado con la raíz y obtenemos la siguiente expresión, que sería x más h, aquí hay un signo menos por la diferencia, y nos quedaría x. Y abajo es la misma expresión. Entonces, esto permite, en primer lugar, cancelar lo que se tiene que cancelar, la x positiva con la x negativa. Y nos queda en el numerador h. Y en el denominador, exactamente eso. Esto también permite cancelar. Se cancelan las h, pero como en el numerador no hay nada, es de recordar que cuando no hay nada hay un 1. Entonces, por eso es que en el numerador aparece un 1. Vale, y nuestra expresión termina hasta ahí porque resulta que ya hemos eliminado la h. Entonces ya la expresión queda ahí. Eso sería, ahí hemos terminado nuestro segundo paso. Nuestro segundo paso lo concluimos cuando h ha sido eliminada, cuando sacamos un factor común, o en este caso, cuando hemos racionalizado. Así, entonces, procedemos al tercer paso, que sería obtener el límite. El límite de la expresión que tenemos aquí arriba. Vale, y exactamente esto va a venir en el parcial. Derivadas por definición, es decir, aplicando los tres pasos,
y las propiedades, que son las que vamos a ver el día viernes y el día lunes practicamos. Y ya creo que terminaríamos ahí cualquier duda y de ahí el parcial. El parcial está programado, recuerden, creo que para el lunes 7 de septiembre. Bueno, entonces aquí tenemos el límite. Cuando h tiende a 0 de la expresión, pero esta expresión ya la obtuvimos en el paso anterior y resultaba ser 1 sobre la suma de las raíces. Bueno, entonces empezamos a aplicar las propiedades. Y observen que aquí yo voy especificando las propiedades. Exactamente eso quiero en el parcial. Si ustedes se evitan todos estos pasos, yo se los voy a colocar malo. Porque deben de ir aplicando las propiedades. Entonces, en primer lugar, la propiedad del cociente, que ya fue aplicada, y en esta parte vamos a aplicar la propiedad de la suma. Bueno, y entonces, finalmente, en esta parte que se observa, en la primera del denominador, hay que aplicar la propiedad del cociente. Y ya aplicamos la última propiedad, que sería la sustitución directa, ¿no? En este caso, el límite de una constante, esta misma constante. Luego acá el límite de x, que es una constante, sigue siendo x. Y el límite de h, cuando h tiende a 0, pues es 0. Más el límite cuando h tiende a 0, como h es la variable y x es una constante, el límite de una constante es la misma constante. Y de ahí obtenemos que aquí tenemos x más 0 es x, entonces tenemos la raíz de x más la raíz de x. Y por lo tanto obtendríamos 2 veces la raíz de x. Y esa sería la derivada. Una cosa que hay que notar, voy a minimizar aquí para que puedan observar todos los pasos de un solo. ¿Ves? Por ahí, va. Es lo siguiente, el detalle está en que hay que recordar que la función que estamos trabajando es la raíz cuadrada de x, y la raíz cuadrada de x está definida para valores más grandes o iguales que 0. Es decir, que si a mí me pidieran la derivada para, por ejemplo, x igual menos 1, no tiene sentido, porque para empezar la función no está definida ahí
y si la función no está definida ahí, no habría gráfica, y por lo tanto, como la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto, si en esa zona no hay gráfica, entonces no tendría sentido evaluar la función ahí porque no va a ser tangente a nada. Así que si alguien tiene alguna pregunta, sería ahorita. Ángel, ¿puede explicar de nuevo el primer paso, por favor? El primer paso de evaluar la función o qué parte. Sí, ese. Segundo Vaya. es segundo. Ah, ok. Ok. Me extrañaba el primero, pero ajá, vaya. Pero sí, o sea, en el primero solo es de observar que le hace la función a la variable, le saca la raíz cuadrada, entonces se le va a sacar la raíz cuadrada de x más h. Ahí estamos. Para el segundo, se colocan las expresiones, se hace la resta de la primera expresión con la segunda y divide entre h, ¿no? Pero resulta que en esta parte no puede, Jacqueline, eh, en la parte de cuando se pone la expresión de la resta, no hay una forma de poder eliminar la h. Entonces, mediante lo que normalmente nosotros conocemos, que es factorización, ¿verdad? Entonces procedemos, dado que tiene raíces, a aplicar el proceso de racionalización. Y en el proceso de racionalización hay que multiplicar por un 1. Y ese 1 lo transformamos adecuadamente. ¿Cómo lo vamos a transformar adecuadamente? De tal forma de que nosotros observamos que aquí hay una resta, entonces debemos de multiplicar por las mismas cantidades, pero en una suma. ¿Por qué? Porque eso nos permite efectuar la multiplicación y al efectuar la multiplicación se obtiene una diferencia de cuadrados. Entonces, por eso colocamos la primera expresión, que es la raíz de x más h, más la segunda expresión, que es la raíz de x. Y eso va en el numerador y también va en el denominador, porque cantidades iguales al dividirlas me da 1. Vale. Entonces, eso permite lo siguiente. Como ya se sabe que aquí se tiene una resta y aquí una suma, eso me va a dar una diferencia de cuadrados. Eso indica que la primera cantidad, que es la raíz de x más h, hay que elevar al cuadrado. La segunda cantidad, que es la raíz de x, también hay que elevarlas al cuadrado. Y eso es una resta, porque es una diferencia de cuadrados. Y en la parte del denominador solo se hace la multiplicación h por esa expresión. Solo queda indicado, queda entre paréntesis. Luego, en esta parte observamos que se pueden eliminar lo que es la raíz y el cuadrado, la raíz y el cuadrado, y solo me quedan las expresiones dentro de la raíz. Hay que recordar siempre el signo menos. Entonces, ese signo menos permite que la variable x se elimine en el numerador, y ahora en el numerador solo me queda h. Y en la parte del denominador, h está multiplicando a algo. Entonces, como está multiplicando, se pueden eliminar. Y entonces, cuando se eliminan, no es que en el numerador no va a quedar nada. No, cuando se eliminan, resulta que h lo estamos multiplicando por un 1, que generalmente ese 1 no se pone, pero en este caso que vamos a cancelar, sí lo vamos a ubicar. Entonces en el numerador nos queda 1 y en el denominador nos queda la suma de las raíces. No sé si con eso queda claro. Sí, gracias. Ok, bueno, ¿alguna otra consulta?
Vale, si no hay consultas, proseguimos entonces con el siguiente. Vale. Lo que se estaba mencionando es la observación que está por acá, que como la función raíz cuadrada de x está definida para x mayor o igual que 0, entonces la derivada también le podemos estar asignando valores mayores o iguales que 0. Valores negativos no tienen sentido ponerles. Pero, ojo acá, en la función original sí podemos colocar un 0, pero en la derivada no. ¿Por qué en la derivada no? Porque si colocamos 0, ese 0 va a estar en el denominador. Y entonces resulta que el denominador se nos va a hacer 0 y una cantidad dividida entre 0 no existe. No la podemos definir. Así que cuando x es igual a 0, entonces nosotros no podríamos determinar nada, ¿verdad? Y aquí está la gráfica. Pues podemos escoger un punto por acá y trazar lo que es una recta tangente a ese punto. Vaya ahí. Pero ¿qué sucede en el punto 0,0? Si nosotros trazáramos una recta, resulta que esa recta coincide con el eje Y y sería una recta en sentido vertical. Y entonces cuando nosotros tenemos rectas verticales, no hablamos de que la función pueda estar definida o que el límite exista, un montón de cosas que podemos sacar por ahí. Entonces, resulta que la recta tangente en ese punto no existe. Así que son cosas un poquito bien minuciosas que hay que ir observando. Bye. Entonces, por acá tenemos una serie de ejercicios. Entonces, ahorita ustedes escojan uno y lo trabajamos. Por ejemplo, esta me parece interesante, no sé ustedes, porque no se ha trabajado ninguna que sea racional, ¿verdad? Pero si ustedes pueden, escojan otra. Vale, ok. Entonces, pero esta la vamos a ir construyendo entre todos. Así que Fanny va a ser la primera que me va a colaborar. Voy a poner el hydro. Bye. No, Fanny, la idea es que aprendamos ahí de poquito a poco. Aquí le vamos a ayudar entre todos. Si no, usted le pasa la bola, no sé, a Walter, a Víctor. Vaya, por ahí tenemos el ejercicio. El primer paso, Fanny, y ahí se va a activar el micrófono y me va a explicar. El primer paso es encontrar qué significa f de x más h, a qué expresión va a ser igual. Así que activa el micrófono y ayúdenos, según usted. ¿Qué expresión tendríamos? Estoy pensando. Ok, está bien, está bien. Ok. Ok. Vale. Le vamos a dar una pista. Esto siempre se piensa de la siguiente forma.
¿Qué le hace f a la x? Observamos. Primero, que hay una fracción. En el numerador hay un número llamado 2 y en el denominador a x se le quita 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Se escribe la fracción que va a ir en el numerador. 2. 2, muy bien. ¿Y en el denominador? Eh, X. No, no sería x, sería lo que está dentro de la función, o sea, sería todo esto. Sería Oh, que a la ajá. expresión x más h, a toda esta expresión, ¿qué hay que hacerlo? Mm, Quitarle 3. ¿Se entiende? sí, sí, bastante. ¿Se entiende? Bastante. Ok, vale. Entonces ya, vamos a ver quién más nos colabora. Vamos con el paso 2 y este sí es algo extenso. Así que aquí sí le voy a pedir a alguien que tenga un poquito de velocidad para que nos vayamos algo rapidito. Walter, active el micrófono y ayúdenos con el paso 2. Chale. Bueno, bueno, el paso 2 dice que primero tenemos que evaluar lo que sería f de x más h menos la función original f de x dividido entre h. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, eso sería, primero que nada, copiar la función que acabamos de encontrar arriba. Ajá, y ahora Restarle la función original, que sería 2 en, 2 en el numerador, en el denominador iría x menos 3. muy bien. Y todo Entre esto h. dividido entre h. H. Excelente. Y ahora, ¿cómo operamos eso? Interesante. Ajá. Resta de fracciones, ¿no? ¿Sí? Vale, le vamos a dar la idea. ¿Se acuerdan? Cruzado, ¿no? Sí. Numerador por denominador. Sería 2x. Vamos a tener, voy a ir haciendo con colores. No, El 2 multiplicado por la x expresión menos x 3. menos 3 Ujú. Menos menos x2 2. menos, no, hombre, por Ajá. x más h menos 3. Vale, entonces vamos a escribir x más h menos 3. Y observen que estoy colocando un paréntesis para indicar la multiplicación. Vale, todo esto dividido entre ¿cuánto? X más h menos 3 por x menos 3. X más h menos 3 multiplicado Por x menos 3 por x menos 3. Y todo esto sobre h. todavía sobre h. Ujú. Vale, ahora sí lo vamos a trabajar. ¿Qué sucede en el numerador? En el numerador acá. Podemos hacer, ¿cómo se llama? Propiedad distributiva. Muy No, bien. perdón. ¿Cuánto obtenemos? 2x por, no, 2 por x sería 2x menos, sí, menos. 2 por 3, 6. Muy bien. ¿Y acá? Redistributivo otra vez. Menos 2x más h. Menos 2, paréntesis, x más h. Muy bien. Ajá. Menos 6.
más 6, Ah, ¿verdad? sí, perdón. Menos por Sí, menos da perdón. más. Yo ahí Sobre lo sigo. la expresión que está ahí abajo no la vamos a cambiar, esa sí va a quedar. X más h menos 3 multiplicada por x menos 3. Ujú. Y siempre esto todo dividido entre H. h. Vaya, allá arriba, ¿qué sucede? Acá, Se puede aplicar la distributiva todavía. otra vez, muy bien. Menos 2x menos 2h. Ujú. Más Así, 6. sobre... mira, todo esto siempre entra h. H. ¿Y ahora qué sucede? Hoy sí, ahí viene algo interesante. Déjame ver. Se pueden ir cancelando los del numerador. Muy bien, ¿cuáles se cancelan? 2x menos 2x Ujú, y 6 menos 6. muy bien. Entonces en el numerador ya observamos cuánto queda. Ya queda una expresión más pequeña, ¿no? Ujú. Sería Menos 2. Menos 2h. menos 2h H. sobre En la expresión. todo esto entre h. H. Ahora, ¿cómo vamos a operar esta parte? Mm, Lo que está en el numerador es una fracción. ¿Esto es una fracción? No, agregamos la unidad entonces. Le agregamos la unidad. Muy bien. Ujú. ¿Y cómo se opera? Ok. Medios por medios y extremos por extremos. O al revés, no me Muy acuerdo. bien. Es extremo por extremo Así al y revés. medio por medio. Y cuando decimos extremo por extremo es Menos 2h. esta parte que tenemos acá y eso iría en el Numerador. numerador. Es decir, esta expresión menos 2h multiplicado por 1 Ujú. sobre la expresión que tenemos allá. Por h. Ajá, muy bien. Muy buena esa. Multiplicada por esta h. Hay que dejar esa h ahí al final. Vaya. Entonces, aquí podemos hacer algo. Como se están multiplicando, esta h y esta h se van a cancelar. ¿Qué nos queda? Menos 2. Menos 2 Menos, y... podemos poner el 2 aquí. Ajá. Bueno, entonces, como ya cancelamos h, hasta ahí terminaríamos nuestro paso 2. Siempre que se elimine la h, se finaliza el paso 2. Vaya, gracias, Walter. Bueno, Vamos con el paso 3 y vamos a ver quién nos ayuda. Vaya, vamos con el paso 3. Y para el paso 3 nos va a ayudar Víctor, que es el que está arribita. Vaya, Víctor, activa el micrófono y explíqueme cómo vamos a ir realizando eso. Ok, vamos a ver. Estefanía, activa el micrófono, por favor, y ayúdanos. Sí, Ok, bájale volumen ahí al musicón y trate de ayudarnos ahí a realizar el paso. yo no vecino y tampoco escucho algo. Ok, va. Entonces, no se puede. Vamos a pasarle la bola a Daisy, que está arribita. Daisy, ¿nos puede ayudar, por favor?
Daisy, ¿se encuentra por ahí? La perdimos. Vale. Freddy, ¿nos quisiera ayudar con el paso 3 a calcular el límite? Bueno, Vale, bueno, ahí estamos. Por lo menos algo vamos a hacer. Vale, entonces el tercer paso es calcular el límite cuando h tiende a 0 de la expresión que tenemos en el paso 2. Vale, entonces, ¿cómo procedemos? ¿Qué es lo primero que debemos de realizar? primero sacar el límite a la constante de arriba. No, Vale, ¿a qué significa primero lo la indicamos. constante de arriba? Ajá, primero lo indicamos. ¿Qué es lo que vamos a indicar? El límite cuando h tiende a 0 de 2 entre x más h menos 3. Ajá, es menos 2. Es menos Ah, 2 menos 2. entre, ajá, X más h menos 3. menos ¿Por 3 cuánto? por x menos 3. Muy bien. Luego, ¿qué paso sería acá? Aplicamos límite, la propiedad del cociente, creo que. Aplicamos límite a 2 Ajá, y abajo lo indicamos también, aplicamos el límite. Límite de esa es la propiedad del cociente. Va, primero vamos a colocar el signo menos, le aplicamos el límite al numerador, es decir, a la parte que tenemos arriba. Y aplicamos el límite al denominador. Vale. Ahora que ya lo indicamos, ¿qué procede? el límite de arriba de 2 es 2 porque es una constante. Ajá, muy bien. Entonces, pero como todavía no estamos aplicando eso, seguimos. Bueno, A ver, dejamos entonces, indicado. abajo creo que se puede usar la propiedad de la suma. Cerca, pero no. Porque esto que tenemos acá es un producto. Entonces hay que aplicar la propiedad del producto. Es decir, el límite cuando h tiende a 0 del primer factor, que sería x más h menos 3, por el límite cuando h tiende a 0 del segundo factor. Muy bien. Vale, ahora que ya tenemos eso, pues sí, vamos a aplicar la propiedad que usted estaba diciendo. Como ahí observamos que hay una suma, entonces deberíamos de aplicar la propiedad de la suma. Es decir, le vamos a aplicar el límite a cada uno de esos. El límite cuando h tiende a 0 de la primera cantidad más X el límite cuando h tiende a 0 de la segunda cantidad menos el límite cuando h tiende a 0 de la última cantidad, que en este caso es 3. Y eso está dentro de un paréntesis. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el otro factor. Abrimos paréntesis, le aplicamos el límite a la primera cantidad. Menos el límite de la segunda cantidad. Ahí estamos aplicando la propiedad de la suma o la resta.
Vale, entonces ahora sí ya evaluamos. ¿Cuánto sería? Ready, se nos fue. 2 sería 2 Ajá, 2 sobre sobre 0 el límite de x cuando h tiende a 0. Hay que recordar que la es variable X. es h. Es h. Ajá. La variable es h. Sería X X como, porque es una constante, porque no lleva h. Más el límite cuando h tiende a 0 de h. 0. Ahí sí es 0. Porque la variable es h. Luego. Menos 3. Vaya. Entonces Eso en este encerrado en caso, paréntesis. paréntesis, para indicar que es una multiplicación. Abro paréntesis, el límite de x, ¿cuánto es? X. X menos el límite de 3. 3. 3. 3, vaya. Muy bien. Entonces acá nos queda, perdón, acá nos faltó algo. Aquí hay un menos. Aquí hay un menos. No sé si aquí lo puse, tampoco. Ahí está el menos, ajá, estaba abajo. Vale. Entonces acá va a quedar ya menos, queda el 2. Y aquí es donde viene lo interesante. X menos 3, porque 0 no cuenta, ¿no? Aquí tenemos x menos 3 multiplicado por x menos 3. Entonces eso es tener x menos 3 elevado al cuadrado. Entonces esa sería la derivada aplicando los procesos para los pasos por definición. Entonces, si ustedes observan, sale un poquito extenso, ¿no? Sería eso. No sé si alguien tiene dudas con respecto al problema. ¿Hay alguna pregunta? Si no, pues ahí finalizamos. Yo tengo una duda. Diga, Julio. En el denominador tiene x menos 3 por x menos 3, ¿verdad? Sí. Entonces, pero cuando se tiene x menos 3 al cuadrado y lo factoriza, no le queda x menos 3 por x más 3. No, porque recuerde que una cosa es la diferencia de cuadrados y otra cosa es un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, tener a menos b multiplicado por a más b. Como resultado usted obtiene al cuadrado menos b al cuadrado. Pero cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, a menos b multiplicado por a menos b, eso nos resulta al cuadrado, pero el cuadrado nos resulta la primera cantidad al cuadrado menos el doble de la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. Entonces no sé si ya recordó. Sí, sí. Ok, son dos cosas distintas. Vale, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿De dónde sacó el menos? El menos viene desde la expresión de la parte 2. Viene aquí. Cuando se hizo la operación acá con las fracciones, si ustedes van observando acá por acá queda un menos 2h. Entonces ese menos quedó aquí, ese menos quedó acá y ese menos quedó en la expresión
cuando venimos a aplicar eso a la parte 2, aquí está el menos. Si ese menos lo llevamos en toda la operación. No sé si ya con eso. Vale, entonces si no hay dudas, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el miércoles.